América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Muy buenas tardes, amados hermanos. El mensaje de hoy está titulado Al andar sobre las aguas. Y vamos a estudiar hoy en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, los versículos 45 al 56. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, comenzando con el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En el contexto, en el pasaje anterior, hemos visto ese milagro en la alimentación de los 5,000. Y al terminar, podemos ver que el Señor Jesús obligaba prácticamente a los discípulos de entrar a la barca, porque como dice aquí, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca, y era prácticamente mandó a los discípulos, obligaba a los discípulos de entrar a la barca, para entonces se adelantaran para ir a Betsaida, a la otra ribera, ¿verdad? Y entonces él despedía a la multitud, porque ciertamente la multitud no tenía ningún apuro de alejarse del Señor, no tenían prisa después de una muy rica y bendecida cena, ¿verdad? Y el Señor entonces despedía a esa multitud, y hemos dicho que se calcula por lo menos 20,000 personas fueron alimentados, no solamente espiritualmente, sino con panes y peces, porque eran 5,000 varones, porque en ese tiempo solamente se contaban a los varones, y ciertamente los varones tenían esposas e hijos. Entonces se calculaba por lo menos 20,000 personas en este milagro. Y vamos entonces al versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjense, muchas veces lo podemos ver en las Escrituras. Jesús se retiraba a lugares muy alejados, al monte, al desierto, para orar a solas, conversar con su Padre a solas. Y por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, podemos ver en el versículo 23, Mateo 14, 23, lo siguiente. Ese es el relato paralelo a lo que estamos viendo hoy en Marcos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. El Señor Jesús es un modelo para nuestra vida en oración, y muchas veces Él oraba a solas para estar con su Padre Celestial. Pero también tengo aquí en el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, Marcos 1, el versículo 35, vemos por ejemplo otro ejemplo de oración del Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Otro ejemplo, muy temprano de la mañana, antes del amanecer, ¿verdad? Qué hermoso ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero también en el Evangelio según
San Lucas, el doctor Lucas, nos escribe en el capítulo 6, en el versículo 12, lo siguiente. Y eso está en el contexto cuando Jesús iba a elegir a los 12 apóstoles. Pero ¿qué él hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Qué hermosos ejemplos. Cómo deberíamos nosotros también orar a nuestro Padre Celestial. Y ciertamente muchos de ustedes han visto una prédica en días pasados, cuando yo preguntaba, ¿tiene usted un cuarto de guerra? Porque el cuarto de guerra, cada cristiano debe tener un lugar preferido, donde él va a estar a solas con Dios, con el Padre Celestial, en oración. Eso es muy, muy hermoso, ¿verdad? Y precisamente estaríamos aplicando solamente las instrucciones o mandamientos de nuestro Señor. Porque si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y estamos en el Sermón del Monte, en ese primer retiro espiritual cristiano, ese fantástico evento. Y precisamente en el capítulo 6 del libro de Mateo, podemos ver en los versículos 5, 6, 7 y 8 lo siguiente. Mateo capítulo 6 del versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ustedes saben, los hipócritas, los fariseos oraban en la calle, en la plaza, para ser visto, pero hablaban por sí mismos. Esa oración nunca llegó a los oídos de Dios, pero sin embargo en ese relato bíblico con el publicano que se arrepentía, que confesaba a Dios, esa oración sí llegó a los oídos de Dios. Por eso dice que aquí cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos es ser visto de las personas, pero nunca van a ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Mas tú, hermano creyente, hermana, hijos, hijas de Dios, entra en tu aposento, el cuarto de guerra, ¿verdad? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No voy a referirme a nadie, pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos hablar con el Padre Celestial? Orar. Orar es hablar, conversar con el Padre que está en los cielos. No os hagáis, pues semejantes a ellos, una advertencia, una exhortación, un mandato. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermano, yo sentí necesario de referirme un par de minutos sobre la oración del Hijo
o la hija de Dios? ¿Cómo deberíamos conversar con nuestro Padre Celestial? Y seguimos entonces en nuestro texto base, en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, estamos refiriéndose al mar de Galilea, ¿verdad? Y él solo en tierra. El Señor estaba en el monte orando, ya llegó la noche, la barca con los discípulos ha avanzado y se encontraba a la mitad, vamos a decir, del camino. Y hasta ahora todo fue bien, tranquilo. Pero fíjense ahora en el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, aquí vemos un relato impresionante. Primeramente, vemos que los discípulos, aunque el Señor les hizo entrar en la barca para que vayan a la otra ribera, ahora se encuentran en dificultades. Y será tal vez la voluntad del Señor que ellos estén en esas dificultades como anticipo de las dificultades por pasar después que Jesús los enviase a predicar el Evangelio por todo el mundo. Aquí tenemos que recordar algo. La barca se compara o es una figuración de la iglesia. Dentro de la barca, dentro de la iglesia estamos seguros, porque la cabeza de la iglesia es el Señor. Y el mar siempre representa el mundo. Y sabemos que el mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. Pero vemos también que más o menos eso era como a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia. Entonces el Señor quería ayudarles y quiere interceder en cierta manera. Demoraba, los veía en dificultades, pero vino para ayudar directo en ese amor que el Señor tiene y cariño. Y como es hijo de Dios, tiene toda la divinidad, caminaba, andaba por las aguas, imagínense. Y quería inclusive adelantarse, ¿verdad? Pero acompañarlos. Y yo quisiera pedirle que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque encontré ahí en el capítulo 8 lo siguiente, porque nosotros también vamos a pasar como los discípulos por dificultades. Cuando estamos caminando sobre el mar, cuando vamos a estar en el mundo, ¿verdad? Cuando salimos de nuestras iglesias para evangelizar, para predicar la palabra, cuando hacemos discípulos. Pero fíjense ese versículo en Romanos 8, en el versículo 34, cuando dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Él nos ayuda, Él intercede ante que nada ante el Padre Celestial, ¿verdad? Pero también Él siempre nos defiende y nos ayuda y en todo momento, nunca Él nos deja solos. Al igual, cuando Él vio, precisamente Él sabía que va a venir en su omnisciencia como Dios Hijo, Él sabía perfectamente de esa tormenta, de esa fatiga de los discípulos, porque el viento les estaba contrario. A Él no se le sorprendió. Al igual, Él sabe en todo momento cuando nosotros estamos en medio de una tempestad, afligidos, en pruebas, cuando las personas están opuestas a nosotros. Pero Él siempre intercede por nosotros y también intercedió por sus discípulos. Al igual, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, tengo en el versículo 25 lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una afirmación Biblia con Biblia. La Biblia se confirma con la Biblia, ¿verdad? Aquí vemos definitivamente todo lo que ha hecho Jesús en la cruz por nosotros. Tenemos la esperanza, la seguridad, primeramente de estar en la vida eterna, los que lo reciben y los que creen en su nombre, pero también tenemos la seguridad que el Señor siempre va a interceder por nosotros. Entonces, volviendo ahora al libro de Marcos, vemos ese amor, ese cariño con sus discípulos, que se acerca, viene caminando hacia ellos sobre las aguas. Y vamos al versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Bueno, hermanos, yo creo, ellos nunca han visto un fantasma, pero fue su imaginación propia. Pero para Dios nada es imposible. Y referente a eso que nada es imposible para Dios y cómo el Señor pudo andar sobre las aguas, vayamos a Lucas, otra vez al libro del doctor Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 37, vemos la afirmación, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Dios es omnipotente. Tenemos un Dios omnipotente. No está limitado a nada y nadie. Y en el versículo 50, avanzando en Marcos 6, dice: porque todos le veían y se turbaron. Recuérdense, pensaron que era un fantasma. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ahí vemos cómo Jesús los anima, se hace reconocer, dicen: no teman, soy yo. Y siempre animando, tened ánimo. Y yo creo cuántas veces Dios no nos dice lo mismo cuando estamos afligidos, pasando por pruebas. Y estamos orando, hablando con el Padre Celestial. Pero Él nos dice:
ánimo. No estás solo. No temes. Yo soy tu Dios. Yo tengo más poder que aquel que está en el mundo. Y yo quiero comparar este pasaje aquí, ese tema, con lo que dice Juan en su libro, en su evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 4, porque a Jesús hay que seguir, ¿verdad? Él es el buen pastor y nosotros somos las ovejas. Y cuando nosotros seguimos a Él nos cuida. Y también Él va por una oveja perdida. Deja los 99, pero va por la oveja perdida. Pero fíjense que dice el versículo 4 del capítulo 10 en la parábola del redil en el libro de Juan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen a su voz. Eso está esperando el Señor que hagamos. Seguir su voz. Seguir a su palabra. Y también en el capítulo 18, en el versículo 6, él, en el momento del arresto de Jesús, vemos otro yo soy. Y vemos también en este evento la deidad del Señor, porque cuando le preguntaron, o Jesús mejor pregunta, ¿a quién buscáis? Y respondieron a Jesús Nazareno. Él les contestó también yo soy, pero eso es otro yo soy. Pero fíjense el poder divino que estaba en el Señor Jesús en el versículo 6, a eso quiero decir, para comparar ambos yo soy, el de Marcos que estamos viendo, y ahora ese yo soy en Juan 18:6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hermanos, en ambos casos el Señor usó la misma frase, yo soy, pero ciertamente no en el mismo sentido. Pero ese yo soy causó en ambas situaciones un efecto. Ciertamente, los discípulos se animaron cuando vieron a su maestro, al Señor, al igual los que iban a arrestar al Señor cayeron a tierra por el poder divino que estaba en el Señor Jesús. Regresamos a Marcos 6, versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Fíjense, él no iba a seguir andando, sino vio la dificultad que ellos estaban. Y subió entonces a ellos en la barca para acompañarlo también físicamente. E inmediatamente por su poder divino, sin decir nada, se calmó el viento. Pero sin embargo, si vemos en el capítulo momentito, en el evento anterior, cuando
los discípulos estaban en dificultad en Marcos 4, cuando Jesús calmaba la tempestad. Vemos en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí mandaba a callar a las fuerzas de la naturaleza. Y fíjense lo que dicen o preguntan los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el capítulo 4 de Marcos, Jesús dio una orden a la naturaleza, pero en Marcos 6, 51, se calmó el viento solamente por subir a los discípulos, con los discípulos, acompañar a los discípulos en la barca. Qué interesante ese poder, ¿verdad? Entonces, eso también es un cuadro cómo Jesús calma nuestro corazón cuando Jesús está a bordo de nuestra vida. Cuando el Señor está sentado en el trono de nuestra vida, somos similar a esa barca en el viento contrario. Y tan pronto que el Señor sube a la barca, el viento cesa. Y vamos a comparar lo que dice Juan en el capítulo 14. Juan 14, en el versículo 27. Porque eso también es una promesa de Él hacia nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, aún en la tempestad más grande, en la prueba más grande de nuestra vida, el Señor está con nosotros. No se aleja ni un centímetro. Y eso nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él nos exhorta de no tener miedo, temor, encomendar nuestras pruebas a Él. Y Él va a subir a la barca. Y el viento va a cesar. Si Jesús está conmigo, todos los problemas no me van a angustiar, porque yo confío en el poder de Dios. Y va a ocurrir que es la voluntad de Él, por supuesto. Como estamos orando y como lo vemos en la oración modelo, hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. Y yo creo de eso se trata, de confiar plenamente en nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios personal que conoce a cada uno de nosotros por nombre y sabe cada cantidad de cabello que tenemos. Qué tranquilidad podemos tener los creyentes, los hijos e hijas del Padre Celestial, que siempre vamos a estar protegidos, aún en las pruebas más grandes, por Él. Versículo 52. Pero fíjense la situación de los discípulos. Han participado en la alimentación de los 5,000. Han enfrentado un momento de gran temor, de susto, cuando ese viento estaba en contra. Y se fatigaron por remar con dificultad. Y fueron testigos como
Jesús vino caminando sobre las aguas. Y cuando se sube a la barca, el mar se calma. El viento cesa. Pero fíjense que dice el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí vemos claramente que eran espiritualmente insensibles frente a la deidad de Jesús. Sí, ya eran los 12 discípulos, lo estaban acompañando 24/7, pero estaban comenzando de ser instruidos por su maestro, discipulados. Y bienvenido los hermanos de la clase sobre el fundamento bíblico de hacer discípulos, que es el último mandamiento que el Señor Jesús ha dejado a la iglesia, ha dado a cada uno de nosotros, de ir, de movernos y hacer discípulos. Predicar la palabra a cada criatura. Pero aún así, ya los que me han participado y acompañado en el tercer culto IBET a las 6 de la tarde los días domingo, hemos estudiado varias sanaciones, expulsiones de espíritus malignos, milagros de todo tipo. Pero sin embargo, a esta altura, los discípulos no habían entendido la deidad del Señor Jesús, a pesar de todos los milagros, señales y prodigios. Y ahora hemos visto lo que pasó durante el viaje. Pero como es dentro del contexto, yo incluyo hoy también los versículos 53 al 56. Porque dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Claro, con el Señor Jesús a bordo, el viaje estaba tranquilo y vinieron muy seguros a la otra orilla, a la tierra de Genezaret. Llegaron, obviamente, a su destino, donde el Señor quiso que llegaran. Versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Donde iba el Señor Jesús, Él estaba reconocido por personas. Tenía una fama sin querer tener fama. Pero así son las personas. Las personas se vuelven populares, muchas veces sin que queramos. Muchas personas nos conocen, se nos acercan, pero no estamos buscando fama ni aplausos. Estamos sirviendo al Señor, mis hermanos amados. Pero fíjense lo que dice aquí en el 54. Podemos ver también en el mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 2. Marcos 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahí Jesús estaba en una casa. Quería descansar, posiblemente comer algo. Y la gente se enteró, ahí está Jesús. Vamos para allá, vamos a ver. A lo mejor también nos toca un milagro. Pero por lo menos escuchar las enseñanzas. Porque aquí dice, y les predicaba la palabra. Y yo creo eso tenemos que hacer. Porque no solamente es la sanación física, corporal, sino también la sanación
espiritual. Versículo 55 de Marcos 6. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, acuérdense que Jesús no quedaba en un solo lugar, él visitaba cada pueblo, cada área, caminaba todo a pie. No habían 4x4, ¿verdad? No había micrófono, ni internet, ni redes sociales. ¿Y qué impacto ha tenido Jesús? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos sin lechos, a donde oían que estaba. Esa esperanza, mi amor, mis hermanos amados, en ese amor de Jesús, con esa misericordia, con esa compasión que Él trataba a los demás. Y fíjense qué ejemplo más hermoso. Y volvemos al capítulo 2 de Marcos. Marcos 2 en los versículos 3 y 5. Vemos lo siguiente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Los que no pudieron llegar con sus propios medios caminando, arrastrándose, habían amigos, familiares, vecinos, no sé, la Biblia no lo dice, que lo cargaron para llegar donde estaba Jesucristo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué inventaron las personas para acercarse a Jesús? O en ese caso acercar a ese paralítico, en la esperanza que Jesús puede también en este caso a esa persona sanar milagrosamente. Esa era la fe de sus amigos o de las personas que lo traían, los 4. Y obviamente también de la persona enferma. Al ver a Jesús la fe de ellos, los 4 más el paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces no solamente sanaba la aflicción corporal, sino también sanaba la parte espiritual. Tremendo. El Señor siempre sanaba en todos aspectos. Y avanzando ya al versículo 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tremendo. Y mis hermanos, ¿se recuerdan hace unos domingos atrás cuando enseñamos sobre la mujer que tocó el manto de Jesús? Y me refiero en el pasaje de Marcos 5, los versículos 25 al 34. Y vamos a recordarles. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué tocó el manto del Señor? En la esperanza que solamente con el toque divino ella va a quedar sano. Ella confiaba que solamente Jesús, en esta situación de desesperación, que estaba en la ruina, gastaba todo lo que tenía en médicos, en tratamientos, y no encontró sanación.
Versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense, no solamente su problema físico, sino también su condición espiritual. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Fíjense qué hermoso esa fe de esa mujer, buscar salvación en el Señor Jesús. Y como aplicación y enseñanza, acuérdense en Marcos 4:41, ¿quién es este? Entonces tenemos que entender y comprender que las sanaciones y expulsiones del espíritu malignos el Señor pudo hacer, y no hace mucho hablamos del endemoniado gadareno en Marcos 5, 1 al 20, ¿verdad? Donde había una legión de demonios en ese hombre y Jesús lo limpió. Pero tenemos que ir a la escritura del Señor, de nuestro Dios, la palabra de Dios. Y en el Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 1, vemos la contestación, ¿por qué Jesús pudo hacer esas sanaciones, esas expulsiones de demonios? Porque dice en el capítulo 1, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, Dios Hijo, fue el agente activo en la creación del mundo como el Verbo, ¿verdad? Y todo lo que fue hecho por Él y para Él fue hecho. Pero también vemos, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida eterna. Él tiene el poder de resucitar, como en el caso de su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, sus amigos, donde él muchas veces quedaba en su casa. Ciertamente, Lázaro murió luego, pero él demostró ese poder divino. Y también, en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quien está con el Señor, quien lo ha recibido, quien camina con Él, en ese camino, en el verdadero camino, siempre va a estar en la luz. Y oramos, mi amigo, hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por tu santa palabra. Gracias por esa promesa de estar siempre con nosotros. Si te seguimos, si tú estás dirigiendo nuestra vida, nunca estamos solos y abandonados. Y también gracias por permitirnos, después de todo lo que tú has hecho en la cruz, y por nuestra fe en ti, ser embajadores de tu reino y estar en la vida eterna. Que el día que tú nos llamas a tu presencia, vamos a estar en comunión eternamente contigo, a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Apreciado amigo, apreciado vidente de esta prédica, ¿tú tienes Jesús en tu corazón? ¿Tú eres seguidor de Cristo? El Señor te acompaña en tu barca, en tu vida. Si no es así, aprovecha ese momento. Arrepiéntate. Abre tu corazón
Pide perdón a Dios y recibe a Jesús como tu Salvador personal y Señor. Voy a orar en este momento por aquella persona que en este momento va a recibirte como su Salvador y Señor, porque ha entendido tu palabra y por la palabra, por el oír, ha llegado la fe en ese corazón. Entra a ese corazón, Señor. Acompaña permanentemente a esta persona. Y te damos gracias, porque eso también es un milagro, que solamente tu palabra puede lograr. Gracias, mi Dios. Hermanos, amigos, si este mensaje pastoral ha sido de bendición y de edificación para ustedes, compártalo. Comparta ese mensaje con sus contactos en las redes sociales. Testifiquen al Señor Jesucristo. Participen en la gran comisión. Prediquen a toda criatura el evangelio de la salvación y del reino de Dios. No sean egoístas. No quiten la posibilidad que un amigo o conocido suyo recibe hoy la salvación. Quisiera invitarles de seguirnos por Facebook o por YouTube en las páginas Tercer Culto Impet. Buscan, por favor. Dios sigue bendiciendo, mis amados. Por mi supremo rey.